Sí, he tenido mis momentos en donde decís, ¿para qué hice todo esto? ¿Para qué hice todo esto? Fue largo y tenías que aprobarlo los 2 exámenes con más de 90%. Bueno, pero estabas entrando a Google. Claro, si no, no quedabas. Yo te digo una cosa, nunca en mi vida había estudiado tanto. ¿Por qué estás acá en Google? Y le digo, es mi sueño trabajar en Google. No. Yo lo escucho muy seguido eso. Decime otra cosa. Y le digo, mirá, yo acá he llegado a Buenos Aires 14 horas en micro para llegar acá. Y si yo no quedo acá, Mato a alguien. me vuelvo a mi ciudad. Y no voy a volver a mi ciudad sin primero trabajar acá. Lea, señor. Un gusto. Bienvenido. ¿Cómo va? Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. ¿Vos? Bien. Volviendo, esto hubo un parate de un año largo. Se frenó el proyecto por diferentes cuestiones y no estaba previsto volver tan pronto. Íbamos a volver el año que viene. Estamos fines del 2025, voy a saber cómo salga esto. Y te vi en Mendoza y dije, sí, te lo debía. Lo habíamos hablado en su momento. Apenas te conocí, te dije, che, tengo este proyecto, quiero invitarte. Me dijiste, sí, estoy. Por supuesto. Y bueno, por diferentes razones los caminos un poco se separaron, pero bueno, hoy volvemos a encontrarnos acá. Así es. Bueno, Lea, nada, un poco presentarte, que cuentes un poco de dónde venís, cómo surgió toda esta movida y que puedas expresar este mundo que habitás, que es un mundo que para mucha gente toca de oído, hoy más conocido que en otros momentos, pero es un mundo que todavía está muy en las penumbras, por así decirlo. Sí, así es. Sí. Y bueno, a ver, yo soy acá de Mendoza, de Godoy Cruz. Y después de estudiar algunas carreras, primero empecé estudiando no sé cómo terminé en colegio secundario, pero bueno, después de eso empecé a estudiar abogacía, después relaciones internacionales y después, bueno, la carrera con la cual yo me identifiqué es con marketing, que estudié marketing. Y bueno, esa carrera a mí me dio como una cierta perspectiva de cómo mirar, ¿Cómo abarcar? Yo siempre pienso primero en cuál es el público objetivo, por qué compran, cuál es el aspiracional, cuál es bueno, todas esas cuestiones más de por ahí, que me sirvió después para laburar en otras cuestiones relacionadas más ya implementándolas en digital. Pero un poco volviendo un poquito más atrás y más como, por decirlo así, a nivel general, niñez y adolescencia, siempre fui como muy súper inquieto. Muy curioso, súper inquieto, siempre metido muchas veces en quilombos, en deportes. Compitiendo. Siempre compitiendo, siempre. Y bueno, la verdad que a veces cuando charlamos en bares o alguna que otra entrevista, no tengo la típica historia del niño adolescente. Crecí y sé. A los 10 años en mi casa había una Commodore y yo empecé a programar cosas espaciales con la Commodore. Claro, encima de eso, porque tú nada que ver. abarca, si bien abarca todo el mundo tecnológico, es como que no te define algo. O sea, si bien hoy creo que lo que más te dedicas es inteligencia artificial, Sí. pero también estás muy ligado a las criptos, al blockchain, a Web3. Entonces, Sí. es como que abarcas un digital gigante que no te cierra, por así decirlo. Exactamente, fue muy amplio y lo que es que depende también con quién conversás o cuál es la perspectiva de la afuera, que muchos pueden decir que está mal. Claro. Y otros pueden decir, che, mirá, depende del palo, qué amplitud y para abordar ciertos temas. Sí. Y bueno, yo empecé primero con lo que es el mundo del marketing digital, en donde hice una pasantía acá, en una empresa que se llamaba Eventios y que al poco tiempo fue adquirida por Eventbrite. Claro. Pero fue una pasantía de un mes, 2 meses, más o menos. De hoy era una empresa consolidada. Sí, fue en el 2010. Claro. Que empecé la pasantía, que me acuerdo que había quería hacer una especialización en marketing digital en la UNC 2010. Marketing digital 2010, o sea, era lo antagónico. Sí, es por ahí. Me acuerdo hasta inclusive que me encontré un amigo de mi viejo en un café acá en Mendoza que era director de un grupo de medios muy importante y él me dijo, hacé lo que te va a abrir puertas, listo.
por ahí. No me querían aceptar porque yo no me había recibido licenciado en marketing. Claro. Y les dije, bueno, les pago y vengo igual a escuchar. Quiero estar. La verdad que fue algo muy lindo porque cada clase me volaba la cabeza. Aparte, lo inteligente. Encima de eso, en esa época era todo muy nuevo. Porque Sí. hoy te salen noticias como, che, Meta cambió esto, che, hicimos esto. En ese momento era un paso, era un mundo nuevo. Era un mundo nuevo y me acuerdo que algo muy bueno que hicieron ahí en la ONC fue traer profesores de Buenos Aires. Claro. Que estaban laburando en marketing digital. Claro. No que leían y hablaban delante de un curso, algo muy común. Laburaban y bueno, justamente con uno de los profes que vino, fui a Buenos Aires y la verdad que Buenos Aires, amo Buenos Aires. Para mí, no sé, Buenos Aires es mi casa. Claro. Sí, hoy lo sentís más Lo como... siento como... Bueno, pero ¿hace cuántos años vivís en Buenos Aires? La verdad que no he vivido periodos largos, Claro. pero siempre he estado yendo y volviendo, Santiago, Mendoza, Santiago de Chile, Buenos Aires, pero lo siento como mi casa y Mendoza lo siento más como la casa de mis abuelos. Sí, como sí, más como como más el reencontrarte fin de con semana. gente, Sí, como más descansar. melancolía. Claro. Y obviamente súper hermoso acá, muy bonito. Che, Lea, y en todo este cambio de ir pasando, de ir descubriendo un mundo que se empieza a abrir, de empezar a verle, de decir, che, la tecnología, el marketing, lo digital empieza a tomar un rumbo muy fuerte. ¿En qué momento pasa lo de Google? ¿En qué momento decís, che, bueno, o sea, voy a más, quiero aspirar a más, me quiero ir a otros lados? ¿Cómo son esos primeros contactos? Y sobre todo con la inteligencia artificial, que en su momento la inteligencia artificial no existía, básicamente. No, la verdad que, bueno, un poco con el tema de Google fue justamente cuando yo me voy de acá, de esta pasantía, que en realidad el área de marketing era una persona y yo entré como pasante, como ayudante, que me acuerdo que se morían de risa porque yo caí con mi notebook y me dijeron, bueno, mira, conectá esa pantalla a la notebook. Y no sabía conectar la pantalla, no sabía conectar una segunda pantalla a la notebook. Claro. Y dije, che, estoy en la esto es exceso de barrio, porque claro, también soy muy orgulloso del barrio acá de Godecruz y toda la cuestión. Pero dije, che, me fui de mambo con el barrio. Porque bueno, yo tengo un auto para las picadas, un Chevy, piqué de los 15 a los 25 años. Ah, claro, una vida totalmente antagónica. Sí, hice artes marciales de los 9 a los 28 claro. años. O sea, no fui el típico que te estaba diciendo a los 10 años, yo empecé a programar jueguitos. No, ¿qué jueguito? Yo jugaba la pelota en la esquina. Claro, totalmente. Entonces ahí dije, uy, mucho barrio. Lo aprendí. Y al poco tiempo entro con esta especialización, me voy a laburar a Doppler Email Marketing, que es una empresa, bueno, líder en lo que es servicio de email marketing a nivel hispanoparlante. Y ahí, imagínate, 2010, caigo a una casa a trabajar en Palermo Soho, 2010. Una casa con toda la onda, 10, 12 personas, todo el mundo muy copado, muy buena onda. Muy nuevo, o sea, muy raro, mundo... Voy a ir a trabajar de pantalón corto. Me decían, si no tenés ninguna reunión agendada acá, podés quedarte en tu casa trabajando. Yo decía, ¿qué es esto? Todo súper dinámico. Se acabó el mundo, dijiste. Nos capacitaban todos los días. Mirá. El gerente, uno de los gerentes, sí, nos capacitaba. Que bueno, que justamente el día, o sea, después me hice amigo de los dos, Jonathan y Diego, y fueron mentores míos. Mirá. Tengo esa suerte de que encima... mis jefes cuando me voy después son mentores. Claro. La verdad que es súper bueno eso. Pero un poco la cuestión, siempre he tenido ese bichito de que, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Y me he puesto cosas en la cabeza ridículas y lo he intentado. A veces han salido, otras veces no. La mayoría no salen. Es que es así, iba a decir. O sea, estás uno de 10 veces que patea. Obvio. Entonces, la cuestión que estando ahí en Doppler, yo vivía en casa de mis tíos allá en Buenos Aires y mi primo Juanma me dice, mira, ¿por qué no te fijas en boomerang.com? ¿Qué hay? Que vi que están buscando gente para Google. Claro, volviendo a la vida real, uno hablando, o sea, desde, no sé, el 2005, 2006, Google ya era Google, ¿entendés? O sea, si bien hoy Google es quizás una de las empresas más conocidas en el mundo de tecnología, Google ya era Google en el 2010. Claro, sí. La googleabas, ya existía el verbo de hacer la acción. Existía el verbo. Y dije, bueno, voy a postular de onda. Pero, sí, total, no pierdo. El nada lo tengo, vamos. Y postulé
Y no sé, me acuerdo como a las 2 semanas me llamaron que tenía una entrevista en Google y dije, me estás jodiendo. Y fui y luego después de 6 entrevistas que te mataban, o sea, hay gente que salía de las entrevistas llorando. Claro, era... De la presión que te ponían. Sí. Era Google Latinoamérica, no era Google Argentina, por Claro. algo, era Latinoamérica. Y también fue con mucha presión y lo bueno es que, lo raro en realidad, que tenías que rendir un examen súper complejo, largo, y tenías que aprobarlo los 2 exámenes con más de 90%. Bueno, pero estabas entrando a Google. Claro, si no, no quedabas. Yo te digo una cosa, nunca en mi vida había estudiado tanto. Nunca me preparé tanto para un examen. No, porque nunca me ha gustado mucho estar sentadito haciendo algo así. No. Bueno, pero es que iba, volvemos a esto justo atrás cámara, hablábamos del sistema educativo, te encontraste lo que te gusta. Y sí me puedo sentar a estudiar horas. Exactamente. Encontraste eso. Y aparte allá en Buenos Aires en condiciones que no eran las ideales. Claro. Totalmente. A nivel personal, no eran las ideales. Bien. Entonces, bueno. Y Sí, se abrió una puerta donde dijiste, increíble, yo dije, es la mía. esta es la mía. Me acuerdo que en la última entrevista con el director de aquel momento de Google Latinoamérica, Adriano Cardo, que después también hicimos amigos, hicimos como sin saberlo, hacíamos en el 2012 como streaming Mira, de Pay Ads. bien. Él, que ya estaba dirigiendo Google Gran Bretaña, y yo estaba desde La Plata. Bien. Un proyecto educativo ahí, durmiendo en un sillón, muy copado. Bueno, pero la cuestión es que él, en la última entrevista a él, y me dice, esto está bueno, dice, ¿por qué estás acá en Google? Y le digo, es mi sueño trabajar en Google. No. Yo lo escucho muy seguido eso. Decime otra cosa. Y le digo, mirá, yo acá he llegado a Buenos Aires 14 horas en micro para llegar acá. Y si yo no quedo acá, Mato a alguien. me vuelvo a mi ciudad. Y no voy a volver a mi ciudad sin primero trabajar acá. El supervisor que estaba atrás de él me hace así. Diciendo, sí. Sí, es por ahí. Entró. Y bueno, aparentemente entró porque a las 3 semanas me dijeron que ya empezaba en Google. ¿Y cómo es el proceso de decir, bueno, y más que nada porque uno internamente, en lo acelerado que anda uno, es como, bueno, sí, pero cuando lo hablas con alguien, che, ¿vos qué laburo? No, yo laburo en Google. Es como ser piloto de Fórmula 1 en su momento, no sé, Es que nos sentíamos así, no sé si era así. Pero nos es que el hacían sentimiento, sentir sí, así. total. Nos hacían sentir así. También como que nos tenían como Cuidados. muy cuidados, nos capacitaban todos los días 40 minutos, todo más, es una locura. Y ahí ahí lo que nosotros hacíamos era generar campañas, crear campañas, de aquel momento se llamaba Google AdWords, Claro. se llama Google Ads, para clientes pyme de Latinoamérica. Bien. Desde un hostel en Viña del Mar hasta una agencia de autos en México DF. Claro, era un poco presentar el nuevo producto de Google, básicamente. O sea, era insertarlo. Che, es esto. Y además también nos hacían poner muy cancheros porque nosotros nos daban, en aquel momento, hasta en los aviones habían cupones que llamabas a un 0800. Sí. Bueno, ahí te atendíamos nosotros. Así tipo telemarketer, pero de Google. Sí, de Google. O sea, Tratando de ser claro. Sí. Y te atendíamos nosotros y nosotros teníamos que, mientras que vos nos contabas por teléfono, ¿Por qué? ¿qué hacía tu empresa? Tratábamos de pedirte el sitio web de tu empresa. Entonces, mientras que hablábamos con vos, mirábamos el sitio web de tu empresa, abríamos la campaña del manager de Google. Nosotros usábamos Claro, pero otra herramienta. en ese momento hacían UX, hacían diseño, o sea, tenían todos los skills que podían existir. Claro. Hablábamos con el cliente de México y mientras que hablábamos, Íbamos seteándole la campaña. íbamos siguiéndole la campaña y le íbamos diciendo, en aquel momento tenías mucha información como era la herramienta de palabras claves, Sí. 15 años. Entonces le decíamos, mira que Hostel en Viña del Mar tiene Está vendiendo 50.000 búsquedas y acá estoy viendo que sale, este hostel Pepito, ¿es tu competencia? Sí, es mi competencia. Él está pautando, vos tenés que pautar. Dame la tarjeta. La tarjeta. Y de ahí un vendedor. le armamos la campaña mientras que hablábamos por teléfono. Claro, después vos vas a un cliente y que tenés un mes para armar la campaña, lo haces así. Sí. Yo después de ahí pasé a trabajar a Despegar. Bueno, pero
Qué loco, ¿no? Porque hoy, o sea, generacionalmente nosotros con la agencia, hoy ya el cliente viene pidiéndote hacer campañas en Google. Claro. ¿Entendés? Vos antes tenías que generarle la necesidad de decirle, che, loco, por esto y por esto, vos tenés que hacer acá, ¿entendés? Es loquísimo. Loco. Pero bueno, creo que es el inicio de todo el mundo que se fue desarrollando a través de plataformas, Meta, y empezar a hacerle entender al cliente que las plataformas iban a pautar adentro de... me parece loquísimo el momento en que Google dice, che, este es nuestro nuevo servicio. Era muy acá loco. Rentabilizamos como sea. Muy loco, imagínate tener gente, éramos como 30 para toda Latinoamérica, fue una locura eso. Y después íbamos armándonos como equipos. Y yo resulté ser muy bueno, me gustaba mucho la parte estratégica, es como que veía las palabras claves, ahí nomás armaba los diseños de las campañas, grupos de anuncios de memoria. Salían. Y habían 3 más que lo ejecutaban. Claro. Entonces eso me gustaba mucho más que estar con la computadora. Mira, y de ahí te vas a despegar. A despegar. Se acabó la pasantía, se acabó... No, de Google realmente... ahí me empiezo a dar cuenta que no podía trabajar para nadie. Claro, y me empezaba a incomodar. Claro, de pensamiento dijiste, che, si no estoy como en Google, no estoy como en ningún lado. Me voy. Además también me seguía tirando Mendoza. Yo en aquella época estaba de novio, mi novia estaba acá en Mendoza. Era ir y venir. Tenía la idea de que necesitaba terminar la facultad para ser licenciado en marketing. Bueno, un poco cultural también, se entiende. Me vuelvo a Mendoza, pero ¿cómo es la cosa? Una de las veces que yo voy de Mendoza a Buenos Aires, estoy en el aeropuerto y en aquel momento en Foursquare era la aplicación, una aplicación de geolocalización que se conectaba con Twitter. Foursquare, aeropuerto del Plumerillo, saco foto al avión desde el BlackBerry. Al avión, en época igual. Volviendo a Buenos Aires, no sé qué. En el vuelo posterior, también en Foursquare, una persona que, bueno, laburaba acá en Mendoza, que la empresa de él había sido adquirida por Despegar.com. Claro. Yo laburé ahí, era Despegar.com, donde yo laburaba, pero era una empresa adquirida por Despegar.com. Y el tipo me dice, che, ¿estás en esto? ¿Qué andas haciendo? Y mirá, estoy laburando en Google Ads. Estoy haciendo acá, quiero hago gente en Mendoza que haga Google AdWords en la oficina de Despegar, Mendoza. Nosotros somos tal empresa que fue adquirida por Despegar. Vos laburás para Despegar. Y acá entre nos me pagaban el doble que en Google. Me venía a Mendoza, terminaba la facultad y me vine. Qué loco, ¿no? El poder saber lo que hace un servicio de una plataforma como Google, ¿no? Decir, che, me pagan el doble, más el creador del servicio, ¿entendés? Es como... Ahí estuve, bueno, igual estuve dos meses nada más acá. Poco. Bueno, Ya se acabó. No, de Google realmente ahí me empiezo a dar cuenta que no podía trabajar para nadie. Era como... Aparte vos ya te habías cruzado con el mundo de verdad. De verdad. Entonces, cuando creo que la contracara para los que no fuimos a la universidad es cuando querés insertarte post haber vivido ese mundo. Y es como algo que innecesario. O sea, es como, no sé. Me senté así, viste, en el curso y... Sí, lo sé. ¿Qué hago acá? Bueno, te entra la profesora. Hola, profe. Y hace los mismos chistes que hizo cuando yo cursaba esta materia. Y yo dije, me está jodiendo. Bueno, y a las 2 semanas había que llevar una tarea. Dije, me olvidé, estaba en otra. Y se notó en mi cara que me había olvidado la tarea. Dice, hay alguien que se olvidó de hacer el trabajo práctico para hoy. Agarré mis cosas y me fui. No es lo mío, muchas gracias. Me di cuenta que me había ido a la facultad cuando llegué a la esquina. A los 3 meses caí y dije, muchas gracias por todo. Son todos divinos, los directivos, los no quiero. No tiene nada que ver con la persona, es 100% con el sistema, cómo está armado. De hecho, yo después me hice amigo de la directora de la carrera y del secretario académico. Después me hago amigo en los cuales muchas veces ellos me mentoreaban a mí en cuestiones de negocio. Fíjate vos que el valor vino por hacerme amigo y que ellos me guiaran en el hacer que en el aula. Que en el aula. Ojo, que quizás deben haber alumnos que sepan usar a los profesores de una manera un poco más correcta. Seguro. Pero es muy difícil, son muchos, el espacio. Y ahí, Lea, después de esta vuelta, ¿cuándo empieza a sonar la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial suena en el 2017, pero antes de eso me pica el bichito del emprendimiento cuando me voy a vivir a Santiago de Chile.
A Santiago de Chile me voy también de una situación súper como así de Netflix, pero que es larga, pero para resumirla, me voy a vivir a Santiago. Yo veía que había muchas oportunidades en Santiago. Me encanta Santiago de Chile, me encanta. Y me voy a hacer un curso en el primer de un mes, 4 lunes. En el primer break del primer lunes se me acerca un alumno y me dice, mira, yo trabajo en una agencia de fashion marketing. Hace un año estamos buscando a nuestro director de marketing digital, que no conseguimos en Chile. Y yo me había ido a abrir oportunidades, a ver qué hay. Yo quería quedarme, digo, bueno, lo que salga me quedo. Agarra. Si te interesa que hablemos para que seas director de marketing, bueno, no sé, lo vemos. Termino ahí abriendo la parte esa de la agencia, que también me hago amigo del dueño de la agencia, que es un empresario chileno súper copado. Y la cuestión es que conecto con la comunidad emprendedora de Startup Chile. Ok. Por Twitter me dicen, che, mirá, vemos que tenés que hablar con marketing digital, podés servirnos para el go-to-market. Empezamos, claro. Venite a hacer mentoría para los emprendedores. No, el primer día me di cuenta que yo no quería estar del lado de mentor, quería estar del otro lado. Sí, emprendiendo. Entender. Y ahí empecé a testear algunas landing page, algunas ideas, a aprender, a pegármela, a ir a muchos emprendimientos. Ya te estoy hablando de 2013. Claro, o sea, seguimos igual en una etapa donde... Sí. Y me encantó. Y bueno, allá Startup Chile todas las semanas tenía un meetup. Claro. Un poco hacía un embudo de dos, que se los traslado a todas las incubadoras para que comprendan eso. Hay que hacer un embudo. Ya vos tenés un montón de charlas acá arriba en donde viene gente que quiere emprender, que le interesa la tecnología, que le interesa el impacto, que quiere proveer servicios como un programador, una agencia de marketing digital, un diseñador, y de acá vas llevando a los emprendedores, pero acá te queda una comunidad que va a abastecer a los emprendedores en esa ciudad para cuando ya reciban capital, lancen sus y toda la cuestión. Muy bien pensado, Startup Chile, me encantó. Después de ahí me voy me meto en el quilombo hermoso a armar un máster online en marketing digital virtual, es que en 2013. Porque claro, o sea, yo pensándolo, el marketing digital promedio, o sea, o palabra corriente empieza a estar en 2017, 2018. Previo a eso era bobaja. Sí, me acuerdo, bueno, sé, tenías las eslabones SEO, SEM, email marketing, No me llama. analítica acá abajo y Sí. ¿qué más? Social media, me olvidaba. Sí. Nunca fue muy fuerte social media. Sí, bueno, pero era Facebook en ese momento, no tenías muchas más herramientas. Era Facebook. De hecho, me salió una historia ayer de que estaba seteando unas campañas en el 2015, creo, de campañas de ads para YouTube, me parece, 2015 o 2016. Pero bueno, la cuestión es que ahí me meto también con una escuela de negocios muy grande a nivel hispanoamericano, que me ofrecen laburar como director de marketing digital. Le dije, ni en pedo, porque soy muy mal empleado. Bueno, me dice, armate una especialización en marketing digital, online. Sacame a uno bueno. Online. El departamento así de online eran 3 personas. Sí. Armamos la especialización, la rompimos en venta, armamos el máster en marketing digital virtual, la rompimos en venta, y después de ahí también me fui a hacer giras presenciales, ya viviendo en Panamá, para todo Centroamérica, Ecuador y Colombia, todos los países. 100% marketing digital. Marketing digital, y ahí teníamos me acuerdo, una persona en Colombia, en Bogotá, que tenía una empresa que hacía herraduras para caballos, hasta directores de Copa Igles. ¿Cómo empezás a notar? Sí, era todo. Claro, sí, era un mundo. Y les hacía el in-company. Claro. Entraba a las empresas. Sí, una consultoría, básicamente. Bayer Centroamérica, por ejemplo, entraba a las empresas, les hacía el entrenamiento y la primera parte de implementación y cómo medir. Y me iba. Chao. Eso lo hice con varias empresas allá. Después de eso, para no perder el hilo, me vuelvo a Mendoza y ya en el 2017 me pica el bicho de la inteligencia artificial y veo de que esto iba a cambiar. Claro, igual, perdón, me quedé dándole vueltas porque me parece muy loco en esto que decís Panamá, Centroamérica, Chile. Cómo culturalmente empieza a impactar a nivel ya global lo que es el marketing digital y ya no es algo que
por ahí uno lo ve internamente y decís, che, qué avanzado que está esto, que empezás a verlo, ya lo empezás a ver a nivel continente y decís, che, boludo, esto se está yendo al carajo. Sí, la grande, no sé si sigue pasando ahora, lo que yo veía, que Argentina versus, no México, de Guatemala hacia el sur, Sí, de Guatemala hasta Ushuaia, sí, Argentina estaba 5 o 6 años adelantada claro, en marketing digital bien, y en emprendimiento tecnológico. sí. Muy adelantado. Entonces, bueno, ahí salir a hacer estas giras, la verdad que es como que teníamos que volver muy para atrás. Obviamente teníamos valor para entregar sobrado, una espalda. Es que claro, eso es lo que... Teníamos que hablar del ABC de nivel 1, nosotros estábamos a nivel 5. Claro, Entonces, sí, pero- sí, no. Ya había una escuela muy grande. Sí, y en e-commerce acá ni hablar. O sea, Bueno, volaba la gente sí, en e-commerce y sin ir ahora más estaban lejos. empezando a ver. Me pasa que incluso me pasó en uno de los viajes a Chile o hablar con colegas en España, donde decir, che, boludo, o sea, estamos muy avanzados en cuestiones, no sé si es por la cantidad de crisis que hemos vivido o por todas las etapas que hemos tenido que reinventarnos, pero siempre me he encontrado que alrededor nuestro hemos estado, aunque sea un pasito más adelante, y ojo, no hablando de forma despectiva, eso en Uruguay me pasó también, y es como... Hay una no sé si es parte del gen argentino de la viveza o el no acostumbrarse a que nada sea estable, que todo el tiempo estás buscando algo nuevo, pero lo noto, ¿entendés? Se nota. En Silicon Valley lo resumieron muy bien una vez, hablándonos a los argentinos, halagándonos en una charla. Que nos encanta. Sí, obvio, nos encanta. O sea, ¿qué haríamos sin nuestro ego nosotros? No, decían que el Silicon Valley dicen que los argentinos son una buena mezcla entre personas que saben manejarse muy bien en la incertidumbre Claro. con una muy buena educación. Bien. Entonces, esa mezcla hace que, bueno, no por algo la cantidad de unicornios que hay en Argentina versus el resto de la región sea inmensa, y además esos unicornios pasaron de la idea a ser unicornios en Tiempos. en los 20 años, los peores 20 años de Argentina, más hostiles para un emprendedor. Sí, sí, ahí, obvio. principios del 2000 al 20 y pico. Es que... Era un crimen ser emprendedor. Por eso te digo, y me parece súper loco, porque es como, o sea, volviendo al caso, Mercado Libre. O sea, el Mercado Libre es, o sea, top empresas y estuvo en esa época, o sea, en las peores épocas del país, fue cuando Mercado Libre iba y vos decís, che, pará. Ya con todo en contra, Claro, totalmente. salís primero. Y en otros países en donde se dan muchas facilidades a los emprendedores, están siempre saliendo último. Bueno, yo creo que un poco... O sea, vamos a decir las cosas como son. Che, Lea, y ahí... Sí. Y bueno, y ahí, cuando me vuelo, para seguirte el hilo, Yo vuelo de Centroamérica, vuelo para Mendoza, y en 2007, inteligencia artificial, digo, esto va a cambiar el mundo por esto, por esto, por esto, por esto. Y acá, investigando desde Mendoza, y agarré y dije, bueno, a ver, ¿dónde están los mejores de inteligencia artificial? ¿Dónde está la mejor comunidad? ¿Quién es el que más sabe? Era o Buenos Aires o Silicon Valley. Latinoamérica era Buenos Aires o Silicon Valley era global. Dije, vamos con Buenos Aires. Me fui a Buenos Aires con la bicicleta que la desarmé, que acá tenía la mountain bike, la desarmé, la metí en la caja, llegué a Buenos Aires, bajé del avión, en el aeropuerto armé la bicicleta, me subí a la bicicleta y me fui al conmigo de... Sí, la valija la mandé por encomienda. La cuestión es que llegué con lo puesto y ya había identificado algunos meetups que se hacían de inteligencia artificial, y dije, bueno, yo acá vengo a darle una bajada a mi idea, Ver qué tan potable es esto que estoy empezando a validarla con estos genios que se están juntando de inteligencia Y artificial. por algo se están juntando. Claro, no tengo ni idea. Y ojalá crear un MVP. Entonces me acuerdo que fui al primer meetup en donde no había más de 40 personas en el meetup Inteligencia Artificial 2017. Y bueno, estaban ahí todos exponiendo, era el único nuevo, porque lo dijeron. Y claro, tenías, no sé, doctores en física, eran todos unos, viste, como unos Claro, éramos genios. claro, pero eran todos de mundos distintos. Sí, no éramos una especie en común. No, eran muchos eran académicos. Claro. Y bueno, me acuerdo que uno de
ahí de los que manejaba el grupo, dice, acá veo una cara nueva, ¿quiere pasar a presentarse? Y dije, dijiste, esta es la mía. chao, acá me vendo. Pasé y dije, bueno, vengo de Mendoza, Voy a contarles esto. quiero decirles que ni siquiera me recibí licenciado en marketing, hay algunas tablas que me las he olvidado, esto es de verdad, y se empezaban a caer de risa. Tengo esta idea, yo creo que inteligencia artificial, si nosotros la conectamos con la educación, podemos crear el Jarvis de la educación, o sea, un asistente personalizado de educación hiperpersonalizada para cada uno de los seres humanos. Eso cambiaría mucho nuestro enriquecimiento cultural, mental, propósito y por supuesto técnico, y sería un impacto exponencial. Claro. Eso es lo que yo vi, les encantó. Compraron todos. Compraron todos. Y bueno, dos de los... No pasando igual. Sí, dos de los mejores me programaron el MVP, que era un chatbot que te respondía preguntas educativas sobre videos en YouTube. Claro. Que en aquel momento era como... Claro, wow. O sea, me freno en el momento de decir, claro, o sea, hoy 2025, hasta 2026... Esto hace ChatGPT. Claro, vos te pensás, o sea, hoy decís, son todos unos boludos, esto yo lo hice hace como 10 años, ¿entendés? Pero por otro lado, que ahí creo que hay una cuestión que siempre me gusta mucho hablar, y es qué valor tiene estar tan adelantado en ciertos puntos y a la vez... Qué complicado que es estar tan adelantado, sí. Porque por ahí remas en dulce de leche adelantando un proceso que naturalmente iba a pasar. Exactamente. Bueno, has dado en el clavo algo súper interesante que no se habla mucho, que es el timing. Total. El timing es súper importante porque a veces es como que nos encanta para el ego. Total. Yo lo veo mucho en Web3. O sea... hemos creado esto, has creado algo para resolver un problema de aquí a 20 años. Claro, suerte. Total. Estás levantando capital de grants, de fundaciones, y es una bola que se te hace, te pasás dando charlas sin construir nada, sí. O construir cosas que usan tus amigos del mundo Web3. Sí, tu mundo, tu núcleo más chico. Y yo dije, wow, y eso me pasaba a mí. Claro. Y un día me dije, che, Lea, frenemos un poco. Pará, porque sí, está adelantado, está bueno, sí, pero también está malo. Hay que tener cuidado. O sea, incluso puede pasar una década con algo que... Hoy me pasa a mí un poco que creo que para mí el significado más certero de timing es cuando pasa esto del Apple Vision Pro y todo el mundo empezó a decir nos fuimos. Y con el diario del lunes te diste cuenta que no estamos ni preparados para andar con un aparato así en la cara. No. Ni andar... no existe, o sea... No estamos... Incluso en mi obsesión con esto de andar investigando y entendiendo, ha caído el consumo hasta los smartwatch. O sea, la gente está dejando de consumir smartwatch porque psicológicamente no estamos preparados para estar tan hiperconectados. Está buenísimo, son un montón de estímulos. Y hay herramientas que nos facilitan mucho. Pero no estamos preparados para hoy tener un microchip todavía no. O estar con un aparato y estar todo el día haciendo no sé qué, ¿entendés? Entonces es como... No, todavía no. Por eso validaba y te consultaba lo del timing, porque para mí un poco es como muy importante, y en este momento del 2017 decir, che, o sea, tan adelantado. Era muy adelantado. Obviamente que para el ego era hermoso. Claro, sí. Porque ibas a las charlas específicas y era como que, mirá qué bueno. Y salías de eso y eras un pelotudo. No te creía nadie. Pelotudo de la juntada. Bueno, pero ¿sabés dónde me aleccionaron al respecto? Fue cuando allá en Silicon Valley, ahí me dicen, mirá, para construir esto que vos querés del Jarvis de la educación, tenés que construir infraestructura. Vos vas a crear una startup de infraestructura, de inteligencia artificial. No es mi perfil. Yo puedo tener la capacidad de construir algo útil arriba de una tecnología. Yo tengo el porqué, básicamente. Pero yo construir la tecnología, no, pará, si me he olvidado las tablas, o sea, no me jodás. Entonces, bueno. Se he conectado a dos monitores ahora, tener un poco de paciencia. Entonces la cuestión que vi en el 2017, termino ese MVP y la idea era postular el MVP a una incubadora acá de Mendoza, lo postulo en enero y mirá lo que son las cosas. Me sale un anuncio en Facebook Ads de Singularity University
yo, fan de Singularity University, Ok. postulo Singularity University. Contexto, Singularity University. Sí, Singularity University no es una universidad, Claro. ni cerca. Una Es una incubadora. es una institución, es una organización que se encarga de entrenar a emprendedores exponenciales / futuristas y a líderes exponenciales futuristas. Bien. Entonces, de ahí vos tenés un programa que se hace en el campus de la NASA, Singularity University. En aquel momento, ahora creo que ha cambiado, estaba en partnership con la NASA de Silicon Valley y Google. Claro. Acompañaba y físicamente otra vez estaba Google. Sí, vení para acá. Y las instalaciones de Singularity University estaban adentro del campus de la NASA en Silicon Valley. Y postulas. Postulé otra vez de onda. ¿Qué voy a postular? De onda. Qué loco. Sí, sí. Postulo de onda, una postulación totalmente diferente a todas las que incubadoras que yo hice o que yo también estaba del otro lado. Hacían 70% hincapié en el fundador. Mirá. Y el 30% querían ver algo concreto hecho. Y en el proceso de incubación te decían lo siguiente, que es muy loco también. Si tu proyecto no parece de ciencia ficción, no postules. Ahora, qué loco, ¿no? Esto que decís del 70% en el fundador y el 30% en el proyecto, generalmente uno cuando escucha un proyecto o algo, es totalmente a la inversa. Es el 70% de decir, qué bueno que está esto, y cuando conoces, bueno, sí, ¿cómo anda el fundador? ¿Por qué ellos hacen eso? Porque ellos te dan 15 años, o sea, los proyectos que entran ahí, vuelvo un poco para atrás, postulo y entro. 20 proyectos. Spoiler. Para sorpresa de nadie. 20 proyectos al año solo recibían de todo el mundo para incubarlos 3 meses presencialmente en la NASA, y tenían que tener el potencial de impacto de por lo menos 1.000 millones de personas. Si vos querías poner una aplicación de citas o una aplicación de pedidos ya, no les interesa esos proyectos, les interesa Claro, pero ya todo pensado, o sea, claro, les interesaba ciencia ficción. Volvemos al exactamente, proyectos con inteligencia artificial, blockchain, realidad aumentada, computación cuántica, espacio, biotecnología, impresión 3D. Pará, volvamos al leo humano, al lea con Por ahí. sentimientos. Te aprueban. De vuelta, mamá. NASA. No. Martes, mirá, fue un martes a las 8 de la tarde de febrero, por ahí, que me llega el mail que había quedado. Lo leo y digo, no estoy leyendo mal. ¿Con qué me drogué hoy? No, sí, ahí dice que quedé. Y le llamo primero a un amigo mío, Emi, amigo, mentor, todo, también emprendedor ahí tecnológico. No me van a creer. Emi, Claro. quedé, me dicen, ¿qué? En lo que te dije que iba a postular. Ya voy para allá, me dice. Él estaba viviendo acá en Mendoza también, en Mendoza. Y se vino. Y después le llamé a mi vieja. Obviamente, mi vieja. Estaba curada de espanto tu viejo. NASA. Claro. Leandro, NASA. Creo que no me creyó. Pero bueno, ni Claro, importa. sí, Como nadie, o sea, es lo lógico. Pero bueno, Bueno, pero quedo. boludo, o sea, uno lo normaliza. Yo lo normalizo, no lo puedo creer todavía la experiencia esa. En la incubadora de acá, obviamente, ¿qué pasó? No quedé. Me dijeron que no, que era imposible. Obvio. Qué loco, boludo. Qué loco eso. Como te decía, ellos te dan 15 años para que vos, no con ese proyecto, con eso, con todos los otros que vengan después, porque saben que vas a fallar. Saben que Tienes muchas chances de fallar con este proyecto, pero ellos ya te prepararon. Eso el foco en el mentor, o sea, en el fundador, porque decir, o sea, sos vos el que tiene el potencial, no el proyecto. Exacto, y te hacían muchas preguntas de que, bueno, ¿qué dificultades tuviste? Esta, para emprender, esta. ¿Cómo las resolviste? Así. Así. ¿Y cómo hiciste? Así. Claro, era un pegar patadas, pero y salir Ahora, para adelante. Entonces, te dan 15 años para que vos impactes por lo menos en 1.000 millones de personas. 15 años. Fíjate la mentalidad a largo plazo. Qué loco, ¿no? Porque, o sea, al día de hoy lo que más me resuena es
qué tan importante o qué tanto valor le damos al no de alguien, ¿no? Porque, como decíamos, la incubadora acá te dijeron, no, maestro, no va a funcionar esto. Y un tipo de la NASA dijo, Obvio. tráiganlo, ¿me entendés? Qué loco ese valor o esa creencia en uno mismo, saber qué fue en ese momento lo que te da el valor de decir, muera la mía. Sí, fue, no sé, era como, yo a veces le cuento a los chicos ahora con este emprendimiento, y siempre yo he estado mentoreando jóvenes sub-21, sub-22, cuando tenés esa efervescencia acá, esa efervescencia que vos decís, es esto. Sí. Te lo explican con manzanas que no, y vos decís, ¿es eso? Y te dicen, no, que el riesgo calculado es eso. Es eso. Yo soy un corredor de autos devenido en emprendedor. O sea, yo corrí muchos años y corrí picada y Adrenalina. nos vamos a quedar ahí nada más. Y vos acelerás y vas con todo. ¿Qué es lo pasa? Sabés que te la podés pegar, está bien. ¿Qué te puede pasar? Pedir guita, tener que devolverla, cerrar el negocio. Aparte todos los que te invierten, que de hecho a mí me han invertido una sola vez nada más, siempre lo he hecho todo bootstrapping, comprenden cuáles son los riesgos, lo comprenden. Nota convertible con manzanas por las dudas, o sea, firmado. Sí, obvio, hay un riesgo siempre. Siempre, incluso hasta en lo más seguro hay riesgo. Entonces, Es que de hecho en lo más seguro tenés el riesgo de perder vida haciendo algo que no te gusta o que no tenés efervescencia. Claro. Esos son los locos. Claro. Los que, viste, pechan. van en piloto automático a algo y por Me trae el recuerdo de Luca Prodan cuando le dicen capo, Luca. Son reventado, le dicen a Luca, y dice Luca, yo un reventado. Sí, te veo Francia. Lo fui con el príncipe Carlos. Totalmente de acuerdo y de ese lado. Entonces, obviamente que esto es muy polémico y acá entre no nos escucha nadie. Sí, saludos, no importa, bueno, si no le gusta, ya está. Pero fíjate que allá en Singularity, algo muy interesante es que allá tuvimos de mentor, yo tuve también de mentor a Peter Diamandis, que hoy es actual amigo, inversor y mentor de Elon Musk. Sí. Y lo teníamos acá y hablábamos, y de hecho yo estuve hablando con él sobre mi visión de la educación hiperpersonalizada. Qué chico que se vuelve el mundo. Me puso a disposición, él me generó una reunión con una persona muy interesante de un fondo de inversión que me dijo, vos cumplí esto y esto, y vamos andando. y te invertimos $1 millón, así, claro. Corta. Y de las cosas que me pidió, un cofundador, un CTO cofundador. Claro. Yo dije, vuelvo a Argentina y lo consigo. No había uno dando vueltas. La cantidad de palos que me pegué. O sea, se te hace así el mundo en un momento. Sí. Conocía a todos. Sí, imagínate que personas que a nosotros una persona que a nosotros nos mentoreaba y nos conectaba, Hoy es amigo de Elon Musk. Claro. O sea, y ese tipo, me acuerdo que Peter entraba a la sala. Todo el mundo musarela. Y te dabas cuenta que el tipo tenía una energía. Nos quedamos todos callados. El tipo hablaba con una determinación y con una espalda, con lo que se Sí, decía. obvio. Más vale. Ahora, Súper interesante. qué efervescencia, boludo, y qué ganas de. Porque al día de hoy, ya con su tiempo, es como cualquiera post una situación así es bajada. O sea, ya lo que te sigue. Es que sí, de hecho nos prepararon para eso. Y hoy estás como arriba de vuelta, ¿entendés? Sí, pero no he estado siempre así. Claro. No le vamos a vender un buen ejemplo. No mintamos que está todo bien por la verdad. No, obvio, no vale. Pero con el diario del lunes es como, che, o sea. Sí, he tenido mis momentos en donde decís, ¿para qué hice todo esto? ¿para qué hice todo esto? Que te va mal, que te va bien, que no, que decís, che, pero podría haber creado esto, que me diera esta base. Sí, cuando empezás. Que cuando también hay quien escucha, cuál es su entorno. Ese es otro tema. De vuelta lo mismo, quién te da el no y quién no, ¿entendés? Exactamente. A quién te da la mano y quién no. Sí. Y es como lo percibís vos de vuelta desde este valor de decir, che, la NASA me dijo que sí, y un boludo con una incubadora acá en Mendoza me dijo, ¿sabés qué, maestro? Exacto. Sí, que no estaba bueno ese proyecto. Y sabés que te iba a contar la parte donde nos preparan, la última semana, estando en la NASA,
el Singularity University, nos preparan para volver a tu ciudad y no deprimirte tanto. Claro, Claro, es que los niveles teníamos gente que vivía en Tokio, que vivía en Lisboa, que vivía en México DF, que vivía en Dinamarca, o sea, de todo el mundo, en San Pablo, de todo el mundo. Y yo decía, si supieran a dónde vuelvo yo, que se duerme la siesta. Yo volví y me deprimí. Claro. Yo estuve deprimido. Deprimido porque, bueno, no me costó mucho adaptarme. volver a encontrar el estímulo. No O sea, podía hablar con nadie acá, bueno, excepto con mi amigo Emi, pero que él viajaba mucho. yo creo y considero que Peor el camino del emprendedor y de este intentador serial es muy solitario. Es un camino donde cuando estás en el barro estás muy solo, cuando estás arriba tenés con quién, pero es muy difícil el encontrar el par que te entienda. Que sepa al menos en mi caso yo emprendo de chico también, como de los 20, 21, y siempre me costó esto de sentarme con mi círculo a poder hablar de, no sé, de empleados o de clientes, y quizás ellos están teniendo una vida de pibes de su edad, que están en la facultad, que están saliendo a bailar. Exacto. Entonces el camino se vuelve solo y áspero de Sí, es muy cero. claro. ¿Entendés? Entonces, qué loco esto de la salud mental y que ya ellos sepan decir, che, después de esto, bajada. Exactamente. Y así fue. Claro. Y no fui el único. O sea, después quedás como en Es como ser un veterano de guerra, boludo. Mamá, mira qué bueno. El recuerdo de guerra te... Está bueno, sí, sí, sí. Y quedé un tiempo, ¿eh? Fue un tiempo que no... es que aparte yo soy acelerado, hasta en Buenos Aires soy de los más acelerados. Entonces, a volver acá es como que la pasaba muy mal, muy mal. Y bueno, pero no es responsabilidad del lugar. No, 100%. O sea, el lugar... Tenía que irme a otro lado. Sí, total. Y hoy... Cambiar de entorno también, que lo dice, bueno, no quiero ponerme en chip yados, pero el entorno es... 100%, sí. Es importantísimo porque de alguna manera... Te contagias de eso. Te contagiás y tenés que estar muy fuerte para no creer lo que te dicen. Entonces vos de alguna manera estás construyendo, vos estás queriendo trepar un árbol, Y pero en realidad... diciéndote no vaya. Claro, pero en realidad hay peces que están en el agua, no saben lo que es salir del agua. Claro. Y encima te aconsejan y te juzgan y te evalúan y decís, pero me estás jodiendo. Pero te cuesta darte cuenta y decir, paren, no los escucho más, no está. Claro, son mis amigos, los quiero. Eso es lo primero que lo hago en las charlas, más que nada los más jóvenes, que yo veo a veces que algunos profes se me cruzan de brazos, se ponen a la defensiva, pero... Es que pasa que encima hoy en un mundo donde estamos tan conectados, hay tanta sensibilidad, todo el mundo tiene tanto poder de crítica, es difícil, bro. O sea, es difícil tener los huevos de decir, no, sí, esto sí es lo mío, no me importa. Sí. Y ahí pensándolo, que un poco hago como catarsis y análisis de esto, es que loco el hecho del evento, de ir, de conocer, de estar, de hacerse presente en eventos que particularmente yo me considero más el gordo compu, no soy de ir tanto, hoy me obligo más a salir a esos eventos. Pero qué loco es encontrar ese lugar de decir, che, estoy con los míos. Sí, es más, yo de hecho iba directamente a los eventos, a veces caía al break. Claro. Caía 10 minutos antes del break. Ni a escuchar las charlas. 10 minutos, veía bien la situación, miraba quién estaba con los que yo quería hablar, que había anotado, me servía un café, terminaba de tomar el café Y a buscar. y tenía las dos manos libres y mi atención plena en hablar con la gente, esos 15 o 20 minutos del break. Tenía que hablar con este, con este y con este para hacer esto, esto, esto y esto. Iba, tac, 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 tac. Si no lo cumplía en ese break, esperaba al otro break y no entraba a las charlas. No puedo estar sentado, me quedo dormido. No, a no ser en la NASA. Bueno, Ahí era una cosa que decía, che, ya se van, hace 6 horas que estoy hablando. No se vayan. no cierren. Bueno, pero es que el contexto es de vuelta, es lo que te gusta. Che, Lea, y hoy con todo este camino ya recorrido, ¿cómo ves la inteligencia artificial? ¿Cómo ves este mundo? ¿Cómo percibes un mundo donde cada vez hay más gente asustada diciendo nos van a reemplazar? Y a la vez hay tantos caminos abiertos para poder hacer un montón, tanto de ingresos, crecimiento y todo este mundo. La verdad que es muy difícil decir así con certeza y seguridad para dónde va a nivel general. Vamos a ganar, claro, no. Yo creo que es más fácil
ver cosas puntuales o situaciones o industrias puntuales con variables que sabes que no estás viendo, pero a nivel general, en mi modestísima opinión, y que obviamente adhiero a gente súper grosa al respecto, es que la inteligencia artificial va a generar muchos más cambios que la invención de la rueda, la electricidad y algunas otras inventos que realmente transformaron la humanidad. O sea, inteligencia artificial para mí es mucho más potente el cambio que va a hacer si conectás, no sé, sumando estas revoluciones de Internet, de la rueda, la invención de la rueda y la electricidad, esas por 100 o por 10. Y lo que tiene, que va a ser muy rápido, pero súper rápido. Eso, yo hasta ahí no te puedo decir que va a ser muy rápido. Bueno, a mí particularmente, nosotros con la agencia y hoy a mí como mi rol de creativo, si se quiere, hace no mucho tiempo me di cuenta de que hoy ya pienso en cómo ejecutarlo a través de herramientas de inteligencia artificial. O sea, ya no lo pienso en un proceso hoy quizás lo pienso de que tengo que bajarlo de algún GPT, lo tengo que pasar por cierto tal lugar, me lo llevo a Kling para hacer esto y termino resolviéndolo. Y también me termina pasando a decir, che, no lo hago con una. Termino trabajando con 20 alrededor, sí, y ya tengo un flujo armado de que el proceso funcione de tal manera y estoy loco, boludo. O sea, no puedo procesar tantas cosas a la vez y resolver. Sí, es complicado. Pero a la vez es increíble. O sea, la cantidad de cosas que terminás haciendo hoy. O sea, la productividad de uno, ojo, para mí también es súper contraproducente porque llega un punto donde a mí me pasa ponerle hoy en relación a tiempos anteriores, yo trabajaba, no sé, de 9 a 6 y terminaba así, estaba fresquito. Hoy son las 4 de la tarde y si agarro un arma me lo pego, ¿entendés? Entonces como, sí, boludo, termino quemado, claro, porque terminás haciendo 200 cosas más que las que podés hacer en... Sí, tenés la atención muy fragmentada, es como que sí, la verdad que obviamente a cada gran revolución vienen cosas positivas y cosas negativas. Responsabilidad. Sí, tenés, y lo que tiene que hoy ya, bueno, fíjate algo muy interesante lo que hizo Globant en su modelo de negocio. Sí. Que cambia la manera de presupuestarte sus laburos. No son horas humanos, sino que son tokens. Claro. O sea, los tokens necesarios para... Doy un poco, entonces de forma nos acostumbran con los créditos. Exactamente, entonces fíjate que ya el modelo de negocio está puesto claramente que no es que no vale, pero que lo más importante no es el trabajo horas humanas, claro, sino que es cuánto sale procesar este tipo de información durante este tiempo. Bueno, entonces en base a esto, mi modelo de negocio es este. Escala de esta forma, totalmente. O sea, fíjate cómo cambia y estamos en nada, o sea... No, estamos en la puntita. Ojo, yo creo, como todo en este mundo, que hay una burbuja, que en algún momento esto va a pinchar, va a bajar un poco, que creo que también nos pasó con los aparatos tecnológicos de vuelta, los chips, el Apple Vision Pro y todo este mundo, que pincha porque sí, porque también hay un tiempo, hay un timing. Pero lo que está pasando hoy con esto creo que ya estamos hablando otro idioma, o sea, ya es otra cosa, tanto generacionalmente, porque incluso lo noto con mis papás o gente, no sé, mi viejo tiene 50 y tantos y sabe lo que es un GPT y sabe cómo comunicarse y lo entiende. El otro día estaba viendo un proyecto de Pergolini que es Ato, que es un aparato de acompañamiento para gente adulta, que es una plataforma donde la persona habla y tiene una compañía constantemente. Entonces, sí, claro, boludo, está cambiando la vida a todos, no es nada más que para pocos. No, y fíjate la exponenciabilidad de eso, o sea, cuesta verlo. Y lo que tiene de bueno que esta revolución de la inteligencia artificial viene acompañada de lo que corresponde, adopción. Sí. Adopción. Muchos hablan escala o tu startup. No, hay que escalar. Adoptá, que la adopte, que alguien lo compre, que alguien lo use. Después hablamos de escalabilidad. Acá, la adopción que tiene es inmensa, es monstruosa, versus otras tecnologías emergentes o exponenciales o futuristas, como se llame. ¿Quieres poner? Sí. Que están todavía ahí en los
de los papeles, de que vamos a crecer, va a cambiar esto. Yo creo que es un poco igual como les pasa a las marcas al día de hoy. O sea, hoy ya no es el producto, es la comunidad. O sea, es de vuelta lo mismo. Si no tenés a quién, no vas a poder venderle. Así tengas el mejor producto. Exacto. Y creo que va a ser para todos. Incluso esta charla que sea común de no van a existir malos diseñadores o no van a existir malos abogados. En realidad, el flaco que te va a dejar sin laburo y que sepa plantear mejor. Exactamente. Y también ahí, con estas preguntas que yo veo que se dicen, bueno, ¿cuánto tiempo falta para que inteligencia artificial modo apocalipsis de reemplace esta profesión, reemplace esto? Te dicen así, ¿la inteligencia artificial va a reemplazar a los abogados? La pregunta no es esa, es ¿cuándo? Claro. Obvio que los va a reemplazar, pero ¿cuándo? Nosotros no podemos ser tan cortos de decir, che, el mundo se acaba esperando el mundo se acaba en 10 años, entonces yo hablo de aquí a 10 años. No, total. En cuanto a 50, en 20, en 5, en 2, hay una realidad que aparte que no podemos ver los humanos, nos faltan un montón de variables para procesar, que las va a procesar la inteligencia artificial por nosotros. Ese es bueno y es malo, es la buena y la mala noticia. Es que sí, o sea, igual hoy nosotros, al menos me considero a mí mismo, mis capacidades de procesamiento o de atención o de lectura es mucho más chica que años anteriores, porque hoy un GPT me lo resuelve y sí, lo leo y digo, sí, estamos ok. Sí, a mí me pasa de que yo la verdad que a pesar del barrio, de las picadas y del kickboxing, yo leía mucho, he leído muchísimo libro, y desde hace casi 2 años pero he caído al 80%, o sea, sí, de lo que leía, porque ahora veo un libro interesante, agarro, lo bajo, lo pongo en un proyecto de ChatGPT, dame eso, dame lo otro, resumilo, contame esto, yo tengo este problema, ¿cómo lo podemos solucionar con este conocimiento? Y después dije, puta, pero no... Pierde lo lindo. No pasé ese proceso de leerlo, de irme al café, de rayarlo, sí, totalmente. Y digo, bueno, pero ¿qué? ¿Me voy a poner como se ponían antes los viejos? Que no, la televisión no sirve. Funciona, dijeron. Sí, no. No, olvídate, pero sí, que sí. Che, Lea, y para ir redondeando un poco, hoy a un emprendedor o alguien que esté interesado en este mundo y empezar a caminar en un mundo de startups y todo eso, ¿cuáles considerás que son los primeros pasos que deberías dar para empezar a involucrarte en este mundo? El primer paso y lo más importante, que es una frase hecha, pero que es muy cierto y que me ha resonado mucho a mí, es pedirle consejos a las personas que están donde vos querés llegar. Bueno, bien. O sea, en base a eso, fíjate, ¿a qué comunidad te vas a meter para emprender? ¿Sobre qué tecnología? ¿Sobre qué problema querés resolver? Porque hay varias variables. El problema que querés resolver, la tecnología, la comunidad, la ubicación geográfica. Y también poder evaluar los players. Claro. Incubadora. Bien. ¿Te interesa esta incubadora? Bien. El equipo de esa incubadora, analizalo. Fíjate, habla con ellos, fíjate cuáles son los casos de éxito, quiénes los invierten. Primero y principal, el director, los directivos del incubador, ¿alguna vez emprendieron en su vida o han recibido plata de, no sé, sí, del gobierno, de no sé qué, para jugar a ser una incubadora? Porque ellos juegan, pero los que están emprendiendo ponen vida. Claro. Entonces, eso es muy importante. Es muy común en las incubadoras que los directivos de las incubadoras no hayan emprendido nunca. No sé por qué. Está bien, no podemos pretender de que Marcos Alperín sea el sea el jugador, obvio, claro, sí, total. Pero yo te digo, soy director de una incubadora, bueno, por lo menos, ¿cuántas startups hice? Te la pegaste? ¿Cuántas fundiste? 2 o 3. Bueno, buenísimo, sabes un montón. No hace falta que sea... Sí, total. Ni Emiliano Kargeman, ni nada, o sea, tranqui, no hace falta. Eso lo veo muy común y más en el interior de Argentina, algunas partes de Chile por ahí también, Uruguay más o menos. Después el entorno. O sea, necesitas como una especie como de terapia de emprendedores, sí o sí. Hablar y contar sobre... Donde vos puedas hablar, exacto, tus problemas y tus desafíos, y que puedan acompañarte con más o menos experiencia, pero que se acompañen y de alguna manera es que se conecten esos locos y cada vez van haciendo más. Y también esos mismos locos tener personas que ya hayan pasado por un proceso y hayan acompañado y que los acompañen también, porque es un laburo muy solitario y hay mucha información
pero esa información muchas veces es generada por humanos que no han pasado el proceso. Qué importante que es chocar, boludo. Es súper importante. Es más, de hecho en Silicon Valley habían juntadas los lunes en donde se juntaban a contar sus fracasos. Bueno, pero no sus fracasos y después el llanto. hice esto, re bien. No. Solo el fracaso. ¿Qué hiciste? Pasó esto. Choqué esto y me di cuenta que fue por esto. Choqué esto y me di cuenta por esto. ¿Por qué? Porque el mundo de las startups, bueno, agarrás un libro para guiar. No. Y no espera tampoco, ¿sabes? Entonces, y bueno, y en base a eso, a toda esta experiencia, me tomé un tiempo en poder decir, bueno, porque la verdad que más que emprendedor digital o tecnológico, me considero como un explorador, realmente, y lo he hecho físicamente, moviéndome. Sería la palabra ideal un explorador tecnológico, Claro. realmente, y no un emprendedor. Bueno, siempre he estado emprendiendo. Y de estos 15 años de exploración dije, bueno, mirá, tomé todo esto, que al principio, depende de quién lo ve, te pueden decir, no, pero bueno, has estado saltando de una cosa a la otra, Leandro. ¿Quién lo dice? Claro, la pregunta, viste, que hago de mierda y se me ponen a la defensiva. ¿Quién lo dice? No me jodas. Entonces, he hecho marketing digital, emprendimiento, educación, he viajado por toda América, he vivido, no sé, ya como en 20 lugares, no me olvidé. Y dije, bueno, ¿todo esto qué me sirve? En base a eso, y en un laburo súper interesante de introspección, veo de que uno de mis grandes como dolores, que siempre he querido construir cosas sobre educación, y en base a eso dije, che, ¿y a qué tipo de personas quiero impulsar? Claro. Y un poco al espejarme a esos locos de sub-20, sub-18 que tienen esa efervescencia, pero No saben para qué. pero que no pueden sacarla. Entonces, en base a eso, bueno, creé hace muy poco la World Student A-League, que es justamente una liga de competencias de, más que nada, by coding, Bien. para colegios secundarios. Hermoso. Para estudiantes de colegios secundarios. Y eso está buenísimo porque, bueno, ahí me acompaña Becero, que es de una empresa de Vercel, un unicornio de Silicon Valley, con su plataforma. Me acompañan también el Centro de Emprendedores de la Universidad de San Andrés. Son buenas. Hay peso. Hay peso y otras empresas más que todavía no están tan oficiales. Entonces dije, che,